Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra del Señor y seguimos con la fiesta de la Pascua, el paso, la resurrección. Somos hombres resucitados. Ñamoñe punujina coñandere kobe pues lleva Peñandeyara me eva coñande ñande pisirun haweixa Ñandeyara, la salvación, la felicidad, la opeo ye shamana. Peñandero ave maoi peñande yurube lleva ya puka urei porque Ñandeyara ome eñandebe peiputu marangatu ñandembowi ava ñandemoknuya. Bueno, esta es la resurrección, queridos amigos, y hoy estamos ya en esta segunda, semana que iniciamos del tiempo de la Pascua, segundo domingo del tiempo pascual, y el tema principal que podemos poner así como un título es el de la misericordia, que justamente con el Papa Juan Pablo II, recordando a esta gran santa de Polonia, a Sor Faustina, que la había canonizado el 30 de abril del 2000. Aquí también se pone a la misericordia del Señor en el centro. Es decir, la resurrección es el acto mayor de gracia y de misericordia que recibimos de parte del Señor. Bueno, entonces hoy con esta primera lectura, que es desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Queridos amigos, aquí tenemos la comunidad ideal. Ave Ñandeyarekó, entonces, el modelo, el ejemplo, prototipo, paradigma para que cada uno de nosotros pueda vivir auténticamente como cristianos. Siempre Ñandeña Mañana ya esa, como tiene que ser esa comunidad cristiana. Moto Bañandeya Pibana, Eva Peñandeyara, la Yerurea Ñande. Entonces, comenzando diciendo que todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles. La vida nueva es siempre una escucha. Algunos enseguida en Boca Chica, algunos cada uno hoy, siendo a ver, o joven, y le hace santito, y le hace nishomi, etc. Siendo a la misa, tojoja, la hacen viejo, tojoja la hacen mena, tojoja la hacen membucuera o lo que sea, pero ya ahorita se lo va a que se caigüe o lo que sea. No, aquí es el encuentro y por eso dice, todos se reunían asiduamente. Lo elemental y lo fundamental entonces comienza aquí. Asiduamente dice, entonces tiene ese periodo que nosotros decimos, por lo menos semanales, digo, de la iglesia como tal, ¿verdad? Dentro de los preceptos de la iglesia, participar de la Eucaristía, aunque sea una vez a la semana, el día domingo. Es el día domino, supongo que dice la domingo. Después, ellos escuchaban la enseñanza de los apóstoles. Maraña ñembeate,
Haña hendu hangwan ba eba peñan de yara la mombe useañande ba eba peñan de yara he iseñande. El escuchar las enseñanzas, ¿verdad?, de los apóstoles. Necesitamos, porque o si no, ya yo pero y cuánto secta y acá uno ya ponga una religión o ya poja y la isea. No, aquí es entonces la comunidad que tiene el camino de cómo va transmitiendo la enseñanza. La ñande yajaron la escuela bego yareco la ñande maestra, te yareco la ñande maestro, da la cualquier llevar aire o bebé que la clase vea y cualquier cosa lleva, sino que nosotros procuramos que verdaderamente exista un camino de reflexión, pero una reflexión sistemática, ni la sarambicuereica uno hijo de yapoua de maestro en estas cuestiones tan delicadas como es la formación religiosa, la formación en el encuentro con el Señor. Después tienen otros elementos muy importantes. Participaban en la vida común. Participar de la vida común quiere decir que ñandese yo que cueran diga tú y la ñañen bote lleva la ñandero ya ye electrifica pa amo y bate a diga tú y cuama boni ave ma boni amo, sino que nosotros somos personas que conviven. Lastimosamente, porque nos falta Dios, estamos cada vez más a raíz de mucha corrupción y de muchas dificultades que tenemos dentro de nuestras comunidades, ya que lleva la gente en botipa lleva porque en cualquier momento y tú y quien asaltante y tú y que te motochor cualquier cosa lleva. Apeago ñandela yayapoa, porque es la comunidad la que tiene que preocuparse. Así a ella, da ahí la ñana sea como motochorro, tena mondajado o lo que sea. Un miago ñande yayapoa como comunidad. ¿Por qué? Y por la formación, por la educación, por la falta de trabajo, por la ignorancia y por todo lo que significa entonces la falta de dignidad de la persona que nosotros le llevamos a esos que después se hacen delincuentes. O sea, la delincuencia no es que surge por surgir, como también la persona inteligente y la persona de bien, la persona que ama. Oye, pitazo ya por poner las cosas, ella y la pesa ante una sea. Cada uno se esfuerza, lucha, se empeña, pero para eso hay que dar oportunidades. Y por eso te está diciendo aquí, participar en la vida común. Quiere decir preocuparnos de la comunidad. Lo común es eso, ¿qué es lo que nos une a nosotros como personas? ¿Qué es el relacionamiento? Todos nos necesitamos unos de los otros. Luego nos pone otro elemento muy importante que es más teológico, la fracción del pan y las oraciones. Participar en la fracción del pan. Por una parte es el sentido religioso de la comunión, estar en comunión, justamente doctrinal, y también el participar de la fracción del pan, como dice también Lucas capítulo 24, ¿verdad? Con los discípulos de Emaús. Al partir el pan lo reconocen al Señor. El partir el pan entonces quiere decir participar de lo que somos nosotros, de nuestra generosidad, lleva, nuestra solidaridad. Ya esa amaba lo que amaba y peñande no debe ina a gente cuera lleva ñande ya pita soja ñame peñande ya huerecoa. Y las oraciones. La oración de por sí es la predisposición del hombre para que podamos hacer bien las cosas. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es consecuencia, queridos hermanos, de la presencia de un Cristo resucitado. Peñan de yara uno, peñan de conasome, peñan de yara o no ñande día lleva, ñande ya yepita sota gato la ñande comunidades, ya yepita sota gato la ñande familiares. A pecha mandiga tu tabi la ñamonga cuami coñande neta. La pecha ante yajata la corruptora, pues mira, aquí dentro de poco ya vota llegita imaginamba, esa comunidad va la ya hipotágina. Queremos una comunidad preocupada
que haga crecer a sus miembros o que mantenga y que haga que cada vez existan más lastimosamente ladrones, homoingueala y pola, en la lata lleva, y todas las otras cosas de la corrupción que nos lleva a vivir totalmente fuera de lo que Dios quiere, fuera de la dignidad del hombre. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos en este segundo domingo del tiempo de Pascua, resurrección, alegría, y hoy de una manera muy linda celebramos la gran misericordia de Dios. Ñandeyara Ñe'e Pusinó, la salvación de Dios que nos llega a nosotros es gracias a su misericordia. Ñandera juru pibea lleva Ñandeyara Ñandere noi, a Ñandeyara ome en baite Ñande Yagüero Guatajangua lleva Coñandere Kobe, Hañambo Puajú, Ñande Anetá, Ñambo Puajú, Pe Ñandero Gapú, Hañambo Puajú, y Peñande Apeñande con la Sobeñande Aputu, porque un Guajemara o Pepe Peñandeyara. Hoy leemos la primera carta del apóstol San Pedro. Estamos en el primer capítulo, 3 al 9. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo. Porque, gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Porque ustedes lo aman sin haberlo visto
y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe, que es la salvación. Queridos amigos, qué hermosa esta reflexión del apóstol San Pedro. Y yo que y por eso dice, en primer lugar, agradece, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, porque el autor de nuestra salvación es Dios Padre. Haegola omboua lleva a Jesús, que le envía para que nos ayude a hacer el camino de la salvación. Y que en su gran misericordia, cor dice corazón, cor dice, y la timpe, corazón. Y el mísero es el pobre, el corazón que uno tiene hacia el miserable, hacia el pobre, hacia el necesitado. Vean que dice la misericordia. Ereco, ne corazón pona, alleva. Reye esa qua, aye poria jubere, covenera visare. Vean que dice entonces la misericordia, el corazón que se vuelca totalmente, ¿verdad?, hacia el mísero, hacia el pobre, hacia el necesitado. Pero peanda ñañe mongueta es solamente de dinero, de platita, cuera y lleva la boria juñañe monguetano. Boria juñañe monguetano justamente quiere decir cuando nosotros no vemos, no abrimos los ojos, estamos ciegos, estamos paralíticos. Cuando nosotros no hacemos caminos de salvación, caminos de bien para vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Entonces, ave San Pedro Mañaponay, esa papeñan de Yara, ñandera jueterey, en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Segundo domingo del tiempo de la Pascua, ya ella paitema lleva peñandera pella de conversión. Con anástasis, resurrección, vida nueva, nos hizo renacer, nacer nuevamente, estar en este camino de salvación, en el camino de la dignidad, si yo que verá. Usted imagina la resurrección. El 30 lleva ñañe pues saco y paiteta ya andíquena cuba caisa ya o la ñan de partido fuera ande muy bañame ande muy papeaba acá y que esto aquello ya ya votar. No, vamos en conciencia vamos verdaderamente a buscar anique la ya vota allí por los corruptos, la misma persona mía de Jaycuapama hoy mía la publicidad vea gente lo te cunan ya calcula ya naña pensaya porque ya esa ponaina cuáles son los resultados. Miren en qué situación nos encontramos. Un país pobre, un país sin estudio, un país sin posibilidades, ¿verdad?, de un pensamiento sano. Solamente nosotros estamos detrás entonces de intereses mezquinos, lastimosamente, queridos hermanos. Entonces, porque no, esto que le conocemos todo el mundo. Esta hay publicidad, mía coñan de plata, lleva del Estado, del gobierno, mía hoy puro ¿para qué cosa? Y justamente para hacer su misma publicidad, que siempre, oye, perpetuas y entonces hay que mirar la misericordia de un Dios que nos hace renacer. Esa es la verdadera resurrección. La upeando y coino lleva ñande apitebe, upeando yeheshai, no peñandere kobe, peando yeheshai peñandere ogapube, upeando yeheshai peñandere netame, que sí que no hay resurrección, queridos hermanos. Así es sencillo. Ñande yaranda ahí coñe ande hinaba los angelitos aremañas angua ubate, andere yehesha cuaya lleva peoña pende quiere pender ogapube, pende yo que oñan en día andore coimba eve, fuera de la dignidad, no vive como hijo de Dios, etc. Ese es el aspecto muy humano, pero eso solamente lo conseguimos cuando nosotros vivimos profundamente el aspecto desde adentro, el aspecto espiritual, de una verdadera conversión. La shaja el juno peñan de yara, peñando ponague, la shaja el juno verdaderamente peñan de yara, cato estesha yesa, cuata yesa, peata, a el juta pesera pisabe.
Dicatui Heijaya Ñande, la carta de San Juan, lleva la hereje, Shaja Juñan de Yarabande, Ñande Yarabande Hesai. Happy Dereja Hui, a lleva pender a Pisao y a pende Ukere. Harembotao, Hande Yapuhendie. Y le estás llevando a la ignorancia, y le estás llevando a la pobreza, y le estás llevando entonces a la calle, ¿verdad? Eso quiere decir que aquí hay una incoherencia total. Amar a Dios es amar al prójimo, a ese que está a tu lado. La fuerza y el espíritu del resucitado, pero la gente en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Por la resurrección de Jesucristo. Ani que yandere saraite haña maña pona que haya yesa cua que peñande yarane diga tumo ay la yapo la ipona mía tera la ipa jumia ñande petepe. Hay una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera que ustedes tienen reservada en el cielo. Aquí hay elementos que nos hacen reflexionar en primer lugar esa esperanza viva. Esperanza viene del verbo esperar. Ese mundo mucho más humano, ese mundo que comparte su vida, es solidaria con los demás. Pero de gran esperanza, una herencia incorruptible. Esta esperanza, queridos hermanos, es una herencia que no se corrompe, es para siempre. El buscar el bien, el hacer el bien, estas son cosas incorruptibles, incontaminada e imperecedera. ¿Por qué? Porque viene del pensamiento, de la gracia, del objetivo que tiene Dios para con nosotros. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Si el mundo está pobre, si el mundo sufre injusticias, no es, queridos hermanos, porque esta herencia que Dios nos ha dado es negativa, sino que eso es porque nosotros no abrimos los ojos y nosotros no nos estamos esforzando para conseguir y hacer que esta herencia nos haga vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. A pesar continua, es tan lleva peñande yaras y añande en este día de la misericordia. Ñamañá que nas amon burú, ñamañá ya esa que nas ya esa poná que nas esa peñande yara, ombojasañan de beipoja y ñande aquí está. Mi resurrección te tiene que ayudar también a vos a resucitar y a salir de la oscuridad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical. Hoy, segundo domingo del tiempo de la Pascua, el domingo de la misericordia. Esa Ñandera Jube, Ñande Yara, cordis, corazones, dice Opea, Peñande corazón, oñeje, oyeje, cuaobe, Ñandera pisabe, guaná, Peñande Yara, oñeme, ejahueisa, Peñande, con el Viernes Santo, con su muerte y sobre todo con su resurrección, porque la resurrección es el sentido final. Upe vejina la ñan de GPS lleva upe la ñan de la ñan guajese, upe la ñan en con esa lectura también que hicimos de la primera carta de Pedro. Con ñan de ñajenduta, ñan de yarañe a través del Evangelio de San Juan capítulo 20 del 19 al 31. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz está con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Qué lindo este Evangelio, queridos hermanos. San Juan, 2 partecitas muy importantes. Y sobre todo después la conclusión: felices, felices ustedes que creen sin haber visto. Una comunidad que se abre a la gracia de Dios, pero se dan cuenta, queridos hermanos, que no es fácil el adherirnos, creer. Ubeago ñande hebreo bellae amén. Añande oigo y purú y castellano, esa palabra hebrea muchas veces decimos amén. Ñamoñe punumo oye ya por la señal de la cruz pacueteo amén. Ya recibí beñande yara ruwe, añande yara reteja ya amén. Y todo, ¿verdad? Respondemos al final el amén, quiere decir creo, me adhiero, ayetu ese agüero vía, ¿verdad? Eso quiere decir el amén, queridos hermanos. Y es lo esencial y lo fundamental en la vida cristiana. Opajaishaco evangelio. Bueno, pero la primera parte nos habla de que los discípulos están todavía con temor, dice, a los judíos y estaban encerrados. Upeaco y Seina, queridos hermanos, que cuando nosotros aún no nos llenamos de Dios, no entendemos lo que significa la presencia del resucitado en nuestra vida, peñan de yarando y queiro y lleva peñan de conasome, peñan de yara no y mero ñan de ciertamente que no vamos nosotros, queridos hermanos, a entrar en lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, de la vida cristiana. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros de esta manera lo que estamos haciendo es simplemente estar viviendo una religiosidad, pero que se vuelve después ritual y no se vuelve una vida cristiana auténtica aferrada. Felices ustedes los que creen, felices ustedes los que se adhieren. Vamos a seguir todavía como estos apóstoles. Hoy, como a la resurrección,
hoy copamos lo icona, al atardecer del primer día de la semana, ñande yara resucitama, ya está el resucitado entre nosotros. Sin embargo, nos encontramos con las puertas cerradas por temor entonces a la realidad que nos rodea. Dayare, ñane amini vedi. Dayare koibeteria lleva peñan de yara tumarangatu del resucitado para salir a afrontar cualquier situación y cualquier mal, queridos hermanos. Segundo momento, es ahí, en estos momentos de debilidad en que aparece el Señor. Llegó Jesús y poniéndose en medio les dijo, la paz esté con ustedes. Primera oferta de parte de Jesús, la paz esté con ustedes. Ñandepu agua puana yepa y gatos anguaisha lleva peñandepu aite vive peñandereco vive ñañepunuco anga ya pumi algo positivo por la comunidad. La ñande hoy, la ñandepu a perereno ya que llevo y verdad nos falta esa fuerza y ese espíritu del resucitado. Queridos hermanos, grandes cosas anda llevamos años lleva. ¿Pero por qué? Y porque nos falta Dios. Porque nos falta Dios. A quien le falta a Dios solamente se preocupa de sus intereses. A quien le falta a Dios solamente se preocupa de las cosas suyas. A quien le falta a Dios solamente se preocupa entonces de una manera muy egoísta de sus propios intereses y sus cositas nada más. Entonces el Señor nos llama a una paz. Esa paz que nos va a llevar después de calcular en mañana mindu esa Mientras decía esto, les mostró sus manos y sus costados. Se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Solamente el signo, ¿verdad? Es interesante mostrarle, ¿verdad?, las manos y el costado. Queridos hermanos, esto nos está diciendo que la vida cristiana es una vida de lucha, es una vida de empeño, es una vida en la que nosotros necesitamos mirar a Cristo. ¿Y quién es el Cristo? El Cristo que tiene las manos, ¿verdad? Y que tiene el costado herido. Esto nos muestra a nosotros modelo, paradigma para decirnos si el Maestro tiene estas marcas de estos dolores en la vida para llegar a la resurrección, si el Maestro, ¿verdad?, que es modelo, tiene estas señales y estos signos de una lucha frontal contra la muerte, también nosotros tenemos que animarnos para hacer ese camino de lucha frontal contra la muerte. Jesús les vuelve a repetir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, también yo los envío a ustedes. La fortaleza, la repetición, es decir, una vez te dice la paz, segunda vez es la insistencia, quiere decir que esto es demasiado importante. Sino que es la vida. Bueno, y de aquí entonces recibimos la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor es el que nos envía, el Espíritu del Señor es el que nos da la fuerza, ¿verdad?, para salir adelante. Y aquí después, al final, queridos hermanos, sin entrar mucho, pero aparece la figura de Tomás. Tomás es muy importante porque nos representa a nosotros el mellizo, el doble. De cierta manera nos está diciendo que nosotros somos doble personalidad. Un día decimos que sí al Señor, a Opeya y llegué que no. Tomás, que andaba con el Señor, con Anga, el doble. Esto entonces es para reflexionar. Esto es para que nosotros nos demos cuenta de nuestra propia realidad, cómo solemos actuar. Ya es una cosa, bella por otra cosa. Tomás el mellizo, que no estaba ahí cuando Jesús llega. Hemos visto al Señor. Interesante porque la comunidad le anuncia, es la comunidad la responsable. Él le respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. En realidad, aquí después, porque 8 días más tarde estaban de nuevo reunidos y ahí apareció Jesús. Cuando le ve a Jesús y le dice, aquí está mi mano,
Aquí está a mi costado. Yo soy, le dice el Señor. Pero entonces la pregunta es, ¿Tomás a quién lo que no le creyó? ¿A Jesús o a la comunidad? Y esa es la comunidad a quien no cree. Esa es la comunidad. Entonces quiere decir que habelañan de problemas. Habelañan de problemas. Da yagüero viaveima. Ya no creemos en nadie. Tomás ya no cree a la comunidad. No, para belleza, no, que esto y aquello, ¿verdad? Por una parte, puede haber una responsabilidad grande de la comunidad porque da ya esa calle lleva, da ya esa caponay, da ya esa peaña de la pisacuera. Ese es un peligro grande, ¿verdad? De la comunidad, y ahí entramos todos. Entra la iglesia, entra la educación, entra todo lo que están al frente de llevar adelante la nación. Digo siempre la nación porque la nación son las personas. La nación somos nosotros, las personas que formamos el pueblo, ¿entienden? Y entonces, aquí quiere decir que nosotros no le convencimos a Tomás de que el Señor vino, que el Señor apareció, que el Señor está resucitado. Las 70 de Shaino, entonces, ¿por qué? Y porque ya no creo. Sea esa, pues las 70 de Shaino, da güero viaveima, porque pende ya pues terei, uiroreica tuetela siempre peyapo lleva, se embotaba, las 70 de Shaino a la 70 muy guero, veces cuando. Entonces ya no creo más. Da güero viaveima, da güero viaveima. Está discurso pona ereva, pues está prometeo, cuando ella pues va da peya pues va. Cada vez esa, baila esa, en todo caso esa, cada vez esta vez la emboriajú, cada vez esta vez la ignorante, cada vez esa, lleva indígenas, niños por las calles, humeando y pone. Y entonces anila peyúa usepe, comunidad, aquí está el Señor, aquí está el gobierno que vale. No, Señor. Sí, da las sendas de Saino y Santo Tomás. Y entonces aquí aparece de nuevo el Señor. Y hoy el Señor viene de nuevo, ¿verdad? Y nos vuelve a decir para que tomemos confianza. Aquí estoy, mi hijo. Peñan de Yara, o no ñanden de peñan de Yara, peñan de Yara, ya güero vialleta. Si en el corazón de cada uno, ¿verdad? De los que justamente ahora el 30 de vota página, si en el corazón de estos personajes que se están candidatando vemos la presencia de Dios, entonces podemos de nuevo hacer como Tomás. Porque Tomás entonces cuando ve que eso es realidad y Jesús mismo se presenta a través de estas personas que son honestas y buenas, upebea eoñesua lleva, upebea y Señor mío y Dios mío. Entonces, queridos hermanos, es demasiado importante que nosotros tengamos en cuenta este elemento. Ani que ya es yareite y hazañan de ñandeña ñemoyana, ñandeya esana, upebe entonces ya güero vialleta. Queridos hermanos, pidamos entonces esta gracia. Estamos por votar. Saiba y imagina, dentro de 15 días lleva ñañembati baiteta y gatos anguacha la ñamoí la ñane tendota peñan de anetamen guara. Ojalá que veamos, nosotros primeros, veamos en esas personas que se manifiesta verdaderamente la voluntad y el querer de Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos con Ñandeyara Ñe'e Dominical, segundo domingo ya del tiempo de la Pascua. Y por ahí te llevan baisa pape Ñandeyara, ñande pusino baisa pape Ñandeyara, ñande mopuá. Ñandeyara me ñande ñandeña y contemía como pueblo, como nación, que es la resurrección. La resurrección es dice Eñacapuá, Emañamomburu. Y esta es la gran misericordia de Dios para con su pueblo. Hoy, en este segundo domingo, nosotros estamos reflexionando sobre la misericordia, el amor de Dios. Peñandeyara y cuame ebañandé, peñandeyara ome ebañandé. Y vamos a mirar un poco, entonces, en qué consiste esta misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Cómo podemos definir a la misericordia? Comenzamos diciendo con una palabrita más sencilla, ¿verdad? Misericordia, ya hemos visto y en los bloques anteriores, el mísero y el cor cordis, ¿verdad? El pobre y el corazón hacia el pobre. Ubea dice entonces, peña de añanduje y la gente, de añandún de la pisandie, ajamita añanduje y la ñande gente la jonojina oesha. Peoña tupa, pepe no puaveima, pejasía, peo agonizama, hata añandu, mísera pisa, añandu. Esa es entonces la expresión mágica, poderosa, hermosa, ¿verdad? Que Dios le da al hombre en relación a la persona que está a su lado, a la persona que vive, que camina a nuestro lado. Bueno, y entonces este lenguaje es muy importante. El lenguaje corriente que nosotros utilizamos está también influenciado por el latín de la Iglesia, que identifica la misericordia
con la compasión, padecer con. Pensaba, padecer con pasión, compasión. Entonces estoy padeciendo, añandú, ayeva, opocoyereje, ahí, con ese hermano. Peoía, pese querer, pese yo que indie. Y luego el perdón, es decir, el don, la gracia, el regalo que está por encima de mis fuerzas. Soy capaz entonces de ofrecer ese don y ese regalo. Entonces la misericordia es muy importante, ¿verdad? La compasión, padecer con, y el perdón, dar el regalo más grande que incluso está por encima de nuestra propia fuerza. Esta identificación, aunque valedera, podría velar la riqueza concreta que Israel, en virtud de su experiencia, encerraba en la palabra. Para él, la misericordia se halla en la confluencia de dos corrientes de pensamiento, la compasión y la fidelidad. El primer término que nosotros utilizamos de la misericordia viene de la palabra hebrea. Vaya ya hebreo, ya es rahamim. Rahamim, vaya es la misericordia, que expresa, queridos amigos, el apego instintivo de un ser a otro, instintivo. Por ejemplo, una mamá que tiene ese amor instintivo hacia el hijo, lleva, sos capaz de dar la vida por ese hijo. Entonces es lo que sale desde el instinto. Nosotros decimos luego, ¿verdad?, que es ese amor de las entrañas. De ahí viene el rajamín. Rajamín en realidad quiere decir entrañas, el útero materno. Pero dice la rajamín. Y de ahí viene la misericordia, es decir, lo que sale desde adentro, lo que pende aiteu idea lleva. Añandeo digo ya europea, ni veo añandeo europea. Se aiteu es donde el aroja juja. Se aiteu. ¿Por qué decimos se aiteu, verdad? Así también cuando sentimos rabia o cuando sentimos alegría o cuando estamos nerviosos, moomba a ponderejea lleva esa rabia o ese dolor o esa angustia. Apende a te cunde yo lleva reñandú. De ahí viene entonces esa misericordia para decir focalizar. ¿Dónde se focaliza? Es el rajamín, el útero materno, las entrañas que nosotros tenemos. Según los semitas, este sentimiento tiene su asiento en el seno materno, ¿verdad? Aquí está, en el seno materno, en las entrañas. El rajem se dice en hebreo, en las entrañas. Nosotros diríamos hoy, nosotros después vamos cambiando el corazón. La yajajunos de ella es mi corazón, ¿verdad? Mi corazón. Entonces cambiamos, ¿verdad? De las entrañas maternas nosotros utilizamos el corazón como centro, que antes se pensaba que desde el corazón se movía todo el organismo, y de cierta manera es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sangre. Pero no se pensaba, luego viene la cuestión, pero en el año de cerebro, pero el año de máquina que dirige todo el cuerpo, toda la vida, todo el pensamiento. Pero estos son, ¿verdad?, descubrimientos interesantes y son expresiones para decirnos la entrega total, el amor total, el sentimiento que tiene el hombre hacia las cosas que está haciendo. Entonces el corazón de un padre o de un hermano es el cariño o la ternura, o sea, la misericordia. Inmediatamente se traduce por actos, es decir, yayapoa lleva. En compasión con ocasión de una situación trágica, de una situación de dolor, una situación entonces que nos aleja de nuestro objetivo. De ñañandú, nanguajenda yapoy. ¿Cuál es nuestro objetivo, verdad? Entonces ahí tenemos que mirar. Primero podemos mirar como humanidad del hombre. Podemos mirar como cristianos, que es lo que nos pide Dios. Podemos mirar después en cosas más concretas como nación. ¿Será que nosotros nos compadecemos y tenemos misericordia de nuestro pueblo, de nuestra nación, de nuestra gente? ¿O nosotros simplemente estamos en el sálvese quien pueda? Se
la impone ahí, se amondama, como la se platita, se abre ya añe boquente, va perfil bajo, belleza, peñona y no venga. O tenemos verdaderamente ese sentimiento, ese rajamín, eso que te toca adentro, ¿verdad? Que te llega adentro, entonces voy a decir, no, algo tenemos que hacer. Tenemos que dar pasos importantes para poder entonces cambiar la situación. Entonces, en compasión con ocasión de una situación trágica o también en perdón de las ofensas. El segundo término que nosotros utilizamos, queridos amigos, con respecto a la misericordia, el hebreo era el rajamín, ahora es el término griego. Es siempre el término hebreo, ¿verdad? Porque el término hebreo dice también otra palabra, así como rajamín, el segundo es el gesed. A ver, oye, puro formal, gesed, como misericordia, justamente. Y esto viene de la traducción del griego. El gesed está en comparación directamente a la traducción griega, que es el eleos. Entonces el eleos, de ahí va a venir la limosna, por ejemplo, ¿verdad? Pero es interesantísimo, ¿verdad? Porque el eleos quiere decir la compasión, la misericordia. Y de ahí viene la palabra castellana nuestra, primero al latín y luego al castellano, limosna. Porque la limosna entonces, da eina pejembremita, pe moneda mi hembrasenda y pota ese toro arena, ave también el limosna también en boria jube, tan momboso con a xerembre lleva. No, ese no es limosna, queridos hermanos, había sido según el término del eleos, que viene del griego. Designa la piedad, designa la relación que une a dos seres e implica compromiso, implica fidelidad. Viendo por aquí, la limosna, queridos hermanos, en realidad implica compromiso e implica fidelidad. ¿Compromiso a qué cosa? Es muy fácil con esa frase que nosotros decimos, ¿verdad? Que es más fácil dar de comer, de comida, o verdaderamente ayudarle a pescar. Darle el pescado o enseñarle a pescar. Hay una frase que nosotros decimos, ¿verdad? El darle de comer, bueno, que está muy bien, espectacular. Vos le das de comer. Pero eso no es entonces un acto, en realidad no es un acto de mucha caridad. Para comenzar, sí, no hay problema. Pero el eleos quiere decir que hay un compromiso mayor. A esa persona vos no le podés siempre traer nomás un plato de comida. Vos le tenés que enseñar verdaderamente para que viva su dignidad. Para comenzar, seguramente que va a necesitar, porque va viendo, no me ayudes en diga como hay ovejas nene en bojaza y no lluelan de po. Pero la en bojaza no llueve de po, reño comprometencia. Apenas dice la eleos, apenas dice la limosna. Limosna, queridos hermanos, quiere decir compromiso. Y por eso que cuando decimos esa frase, yo siempre pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Dar el pez o enseñar a pescar? Lo más fácil es darle el pez. En Mongarón de yo pez, le llevo ir y me llevo monedita, listo. O me hace la tranquilidad de mi conciencia, así ya continuamos a ese viaje. Qué lindo acto yo hice, Erenderejó. Qué maravilla, gente me hace santo, Erenderejó. A mí yo te monedita, allá voy yo pepe, a mon voy yo pepe, ella es chante. Ella es chante, la anderea juvena. Nada pende más nada, ella es chante. Se ya cumplí mande. Cumplí mande y anda se iba. Da igual se ve y mande hoy, bebé. De evitado pepe, ande continuó. El otro, sin embargo, el eleos, limosna. Entonces ella podría jugar con la pizarra. Bueno, eva tu ya po. Con anga me etan de pea, pero ñandeña pues no añan va apoya esa. Va ella baña senta lleva con va eva y está apetewi ni catuila ya apetado pebe ñaseana. Y se dan cuenta, queridos hermanos, que esto es mucho más difícil. Los grandes santos, ¿qué es lo que hicieron? Y vivieron la misericordia, eso sí podemos asegurar, y esto es lo que nosotros nos damos cuenta. Porque vivir la misericordia, queridos hermanos, el eleos, limosna, significa verdaderamente entonces un encuentro personal con la persona.
El Papa Francisco, cuando vino al Paraguay 2015, en el León Condú, en un momento, ¿verdad?, de su discurso, él habló de los pobres y puso ese ejemplo tan interesante. ¿Cuántas veces dice, bajamos nuestro vidrio y le pasamos una monedita a Aremonbonte y pesa Aremonbonte, Nindepope? Y él decía, tocar la mano del pobre. Eso es tocar la mano de Jesucristo. Es tocar a un Dios que se te acerca y que te está pidiendo compasión, te está pidiendo que tengas cor al mísero, cor cordis, misericordia. Esta es la misericordia, queridos hermanos, que el Señor nos pide, como dice el Papa Francisco, epocobe y pone lleva, eñandú, tendrá pisa. Esto no es entonces simplemente un virtual, monbería lleva virtual, pero no hay una relación cercana, no hay una relación directa con la persona. Con algo importante entonces yo que fuera ya en mí ya es en mí con por eso que fe, esperanza y caridad, las tres virtudes teologales, queridos amigos, las tres son importantes. Los protestantes, de cierta manera, insistieron mucho en la fe, basta que creas, basta que esto, ¿veis? Cero caridad, cero esperanza, fe, solo la escritura, ¿verdad? El catolicismo, la Iglesia Católica, insistió mucho en la caridad, la acción, Santiago. Yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras, pero también es peligroso cuando solamente pensamos que es solamente caridad, hay bajabe, y entonces nos quedamos simplemente también en elementos, ¿verdad?, de caridad. Tenemos que unir los tres, porque tanto la fe como la caridad, entonces, como dice Santiago, es el que une los dos elementos. Pelea, de memoria, y cuando el libro de Santiago, ahora la carta de Santiago, porque él dijo, muéstrame tu fe sin obras. Le dice ahí a esa comunidad que solamente decía la fe, basta que creas, basta que esto, estilo protestante y nada, pero la fe y nada de ya. Y con eso ya eres salvo porque Jesús ya te ha salvado, etcétera, etcétera. A vender 0 kilómetros de ella, pues va a vender a Pisacuera. Y nosotros muchas veces vivimos así también, ya lleva, yo creo en Jesucristo, yo esto, yo aquello, pero pues 0 kilómetros. Pero jógame, y por ahí la situación. ¿Por qué? Y porque no hace. Yo quiero ver tus obras, nos dice el Señor. Yo quiero ver lo que realmente estás mostrando como compromiso de que crees verdaderamente en el Señor. Así que, queridos hermanos, hoy la misericordia, el eleos, es esa compasión hacia la persona que necesita, ñande yo que pero ñande quiere. Aubea ñande ñambo hasa ñande po alleva. Upean die ñande yaguatama anda. Ella y la monburiente a monbonde. Bueno, ella shande llame emande pea con añe pinunde. No, ¿por qué? Porque necesitamos acompañarle para que pueda salir de esa situación. Bueno, queridos amigos, hay mucho por decir desde este término tan lindo que es el centro de nuestra vida cristiana, la misericordia. Pero termino simplemente diciendo que la misericordia nos lleva hacia la justicia de Dios. Porque lo que queremos es recuperar al hombre que está en el pecado, el hombre que está entonces en esa situación de desgracia, le pasamos la mano, le sacamos, por eso es la misericordia, el corazón con el mísero, le sacamos y le ponemos en el camino recto de Dios, que es el camino de la justicia. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.